Como neurólogo, he visto miles de cerebros apagarse lentamente. Lo más doloroso no es la enfermedad en sí, sino el silencio con que comienza. El Alzheimer no aparece de un día para otro, se infiltra poco a poco, borrando fragmentos de tu historia sin que te des cuenta. Hoy quiero contarte algo que puede cambiar tu destino. Hay señales tempranas que el cerebro grita, pero la mayoría las ignora, hasta que es demasiado tarde. Cada neurona tiene su propio lenguaje. Cuando las conexiones comienzan a fallar, el cuerpo intenta advertirnos, pero confundimos esas señales con despistes normales de la edad. No lo son. Si estás olvidando detalles que antes recordabas con facilidad, si necesitas mirar 2 veces el calendario para saber qué día es, o si las palabras comienzan a escapar de tu mente, tu cerebro está pidiendo ayuda. He visto pacientes que a los 60 años comenzaron con pequeños olvidos, el nombre de un vecino, una cita, la llave en la puerta. Se rieron al principio. Meses después, esos mismos olvidos se transformaron en confusión, ansiedad, desorientación. Cuando llegaron a mí, ya era tarde para revertir lo que el tiempo y la falta de atención habían destruido. Quiero que entiendas algo. El Alzheimer comienza hasta 20 años antes de que se note. Durante ese tiempo, el cerebro se deteriora en silencio. Es como una casa que parece estable, pero cuyas vigas internas están siendo comidas por las termitas. Por fuera todo parece bien. Por dentro el colapso se acerca. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque aún hay tiempo de actuar. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de regeneración cuando se le da lo que necesita: oxígeno, nutrición, estimulación y descanso. Pero si lo abandonas, si normalizas el olvido, si culpas a la edad, estás permitiendo que la enfermedad avance sin resistencia. Las 8 señales que voy a revelarte a lo largo de esta serie no son simples síntomas médicos, son advertencias de tu propia historia queriendo sobrevivir. Si las reconoces a tiempo, puedes proteger tu memoria, tus emociones y tu identidad. Porque el Alzheimer no solo roba recuerdos, roba relaciones, proyectos y el sentido mismo de quién eres. En este primer capítulo quiero que hagas algo conmigo. Observa tus olvidos con atención. No los juzgues, pero tampoco los ignores. Apunta cuándo suceden, en qué situaciones y cómo te hacen sentir. Esa observación es el primer paso para salvar tu cerebro. He visto a personas recuperar claridad mental solo con empezar a escuchar sus señales internas, y he visto otras perderse en su propio silencio por haberlas negado demasiado tiempo. Tú decides de qué lado estarás. El Alzheimer no comienza cuando un médico te lo diagnostica. Comienza el día que dejas de darle importancia a los primeros avisos del cerebro. Este es el momento de abrir los ojos, de cuidar lo que te hace humano: tu mente, tu historia, tu memoria. Soy el Dr. Félix Navarro, y en los próximos capítulos te mostraré una por una esas 8 señales que pueden salvar tu vida. Pero primero, prométeme algo: no vas a ignorar tu mente nunca más. Cuando hablo con mis pacientes, muchos me dicen lo mismo: doctor, todos olvidamos cosas, ¿no es cierto? Es normal con la edad. Y sí, todos olvidamos, pero no todos olvidamos igual. Hay una diferencia abismal entre olvidar un detalle porque estás distraído y olvidar algo que forma parte de tu identidad. Cuando el Alzheimer empieza a gestarse, los olvidos no son casuales, siguen un patrón. Primero desaparecen los recuerdos más recientes, como lo que comiste ayer o dónde dejaste tus gafas, y luego, lentamente, comienzan a borrarse los que forman la base de tu vida. La primera señal suele ser la pérdida de orientación temporal. No saber si es lunes o jueves, no recordar si un hecho ocurrió esta semana o el mes pasado. Es como si el cerebro dejara de registrar el paso del tiempo. Este tipo de olvido no es inocente. Revela que el hipocampo, la región encargada de consolidar la memoria, está siendo atacado. Otra señal es la dificultad para encontrar palabras comunes. El paciente busca un término simple: mesa, teléfono, puerta, pero se le escapa. Empieza a describirlo con rodeos: eso donde comemos, ese aparato que suena, la cosa por donde salgo. Es frustrante, y en esa frustración se esconde un daño silencioso en las rutas neuronales del lenguaje. También aparece la repetición constante de preguntas o frases: ¿a qué hora venís? ¿Ya te conté lo del viaje? Lo repiten sin darse cuenta, porque la información no se fija en la memoria reciente. Cuando esto ocurre una y otra vez, no es simple distracción, es una alerta neurológica. He tenido pacientes que me decían: doctor, mi esposo se está volviendo olvidadizo, pero él insiste en que no pasa nada. Esa negación es peligrosa. El Alzheimer se alimenta del tiempo perdido entre el primer síntoma y la primera consulta. Cada mes de demora es una neurona menos que puede salvarse. Otra pista temprana que muchos ignoran es la pérdida de iniciativa. La persona que antes disfrutaba leer, cocinar o caminar, de pronto ya no tiene ganas de nada. No es pereza, es el cerebro apagando las zonas del placer y
la motivación. Cuando la mente deja de desear, el cuerpo empieza a rendirse. Y hay algo más sutil aún, la dificultad para manejar dinero o tareas que antes resultaban automáticas. Pagar cuentas, hacer una lista de compras, seguir una receta, de pronto todo se vuelve confuso. El paciente se frustra, se enoja, se encierra. Y la familia suele pensar que es una fase, una manía de viejo. No lo es. Es el inicio de un deterioro que aún puede frenarse, pero solo si se reconoce. Quiero que entiendas algo fundamental. El Alzheimer no destruye la inteligencia de golpe, la va desconectando por partes. Cada olvido, cada confusión, cada momento de vacío es como un cable que se corta. Pero lo extraordinario es que el cerebro tiene rutas alternas. Si detectamos el daño a tiempo, podemos enseñar a la mente a crear nuevos caminos, nuevas conexiones. He visto a personas que con entrenamiento cognitivo, alimentación adecuada y sueño reparador han recuperado parte de lo perdido. No es un milagro, es neurociencia. El cerebro es plástico, moldeable, pero necesita atención, constancia y amor. Por eso, si estás notando que tus olvidos ya no son los de antes, no te resignes. La resignación es la antesala de la demencia. Busca ayuda, pregunta, anota lo que sientes. Cada señal temprana reconocida es una posibilidad de defensa. En el próximo capítulo te hablaré de las señales más engañosas, esas que incluso los médicos a veces pasan por alto, y te contaré cómo detectar si lo que sientes es simple cansancio o el inicio de un daño real en tu memoria. Soy el Dr. Félix Navarro y mi misión es ayudarte a mantener tu lucidez por décadas. Nos vemos en el capítulo 3. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo información que puede salvar memorias, familias y vidas enteras. Ahora sí, sigamos. Hay señales del Alzheimer que no parecen tener nada que ver con la memoria. A veces se esconden en el humor, en la forma de hablar, o incluso en pequeños cambios del cuerpo que pasan desapercibidos. Son como grietas diminutas en una pared sólida. Al principio no se notan, pero un día la estructura entera se tambalea. Una de las primeras es la irritabilidad repentina. Personas amables, tranquilas, comienzan a responder con enojo ante cosas pequeñas. No es mal carácter, es el cerebro luchando por mantener el control cuando las conexiones ya no responden. El lóbulo frontal, responsable de la regulación emocional, empieza a debilitarse y el resultado son reacciones desproporcionadas, impaciencia o incluso tristeza sin causa. Otra señal engañosa es la pérdida del sentido de orientación espacial. El paciente camina por calles conocidas y de pronto no sabe hacia dónde ir. En el supermercado no recuerda por qué entró o qué iba a comprar. Lo más peligroso es que muchas veces lo oculta por vergüenza. He tenido pacientes que fingían saber a dónde iban, sonreían para disimular, pero por dentro sentían pánico. También aparece la alteración del sueño. El cerebro enfermo pierde su ciclo natural de descanso. Algunos despiertan en la madrugada sin razón aparente, otros se duermen durante el día y están activos de noche. Este cambio confunde a la familia, pero en realidad es el reloj biológico cerebral que ha comenzado a fallar, y cuando el sueño se rompe, el deterioro se acelera. Dormir bien no es un lujo, es una defensa contra el Alzheimer. Un síntoma que me duele especialmente es la pérdida del olfato. Muchos estudios han demostrado que años antes de que aparezcan los problemas de memoria, el cerebro deja de reconocer ciertos aromas. Si notas que ya no sientes el olor del café, del perfume o de la comida, no lo ignores. No es un simple resfriado. Puede ser una de las primeras pistas de daño neurológico. Y hay algo que rara vez se menciona: la rigidez mental. La persona que antes era flexible, capaz de adaptarse, de aprender, de reírse de sí misma, de pronto se vuelve inflexible, terca, incluso paranoica. Repite una idea sin escuchar razones. Esa rigidez no es solo emocional, es el reflejo físico de una mente que está perdiendo plasticidad. Las neuronas dejan de comunicarse con fluidez y el pensamiento se endurece igual que ellas. He visto esposos que se separan porque confunden esta rigidez con maldad o egoísmo, sin saber que lo que realmente ocurre es un colapso neuronal. Por eso repito, el Alzheimer no solo destruye la memoria, también altera la personalidad. Otra señal que pasa desapercibida es la dificultad para seguir conversaciones. El paciente escucha, pero se pierde a mitad del diálogo, no porque no entienda, sino porque no logra retener la secuencia de ideas. Es como si cada palabra se disolviera antes de llegar al siguiente pensamiento. Muchos se aíslan para ocultarlo. Dicen, estoy cansado o no quiero hablar. Pero detrás de esa excusa hay miedo. Y ese miedo, el de perder el control, el de dejar de ser uno mismo, es el enemigo más grande. Porque el miedo lleva al silencio y el silencio retrasa el diagnóstico. Quiero que recuerdes algo. El Alzheimer se puede retrasar, pero solo si se detecta. No hay vergüenza en pedir ayuda. Hay valentía. Hablar de tus olvidos no te hace débil, te hace sabio. He acompañado a personas que al reconocer estas señales lograron cambiar su destino, mejoraron su alimentación, comenzaron ejercicios cognitivos, controlaron su sueño y lo más importante, rompieron
en el silencio. El cerebro responde al estímulo, siempre. En el próximo capítulo te explicaré por qué algunas personas desarrollan Alzheimer antes que otras y cómo puedes reducir ese riesgo desde hoy mismo con hábitos diarios que activan tu circulación cerebral. He dedicado mi vida a estudiar el cerebro humano y cuanto más lo conozco, más me sorprende su fragilidad. No es solo el paso del tiempo lo que lo envejece, son las decisiones diarias, los pequeños descuidos, los hábitos que parecen inofensivos y, sin embargo, van apagando las neuronas poco a poco. Mucha gente me pregunta, doctor Navarro, ¿por qué algunos desarrollan Alzheimer y otros no si tienen la misma edad? Y la respuesta es simple y devastadora, porque no todos cuidan su cerebro igual. Hay enemigos silenciosos que están presentes en casi todos los hogares. El primero es la falta de sueño profundo. Dormir poco o mal no es un signo de productividad, es un golpe directo a la memoria. Durante el sueño, el cerebro limpia los desechos tóxicos que se acumulan durante el día, incluyendo la proteína beta-amiloide, responsable de dañar las neuronas en el Alzheimer. Cuando no duermes bien, esas toxinas permanecen, formando una capa invisible que asfixia tus recuerdos. El segundo enemigo es el azúcar en exceso. No solo daña el cuerpo, también intoxica el cerebro. La glucosa alta inflama los vasos sanguíneos y reduce el flujo de oxígeno hacia las células nerviosas. He visto a personas mayores que no son diabéticas, pero que han comido azúcar toda su vida sin control y muestran un deterioro cognitivo acelerado. Cada cucharada extra es un paso más hacia la neblina mental. También está el enemigo moderno, la distracción constante. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y ruido. El cerebro ya no descansa ni se enfoca. Cada interrupción fragmenta la atención, impide que los recuerdos se consoliden. La memoria necesita silencio, pausas, concentración. Sin ellas se vuelve superficial. Y la superficialidad mental es el terreno ideal donde germina la demencia. Otro hábito devastador es el sedentarismo. El cerebro es un órgano hambriento de oxígeno y solo lo recibe cuando el corazón late con fuerza. Caminar 30 minutos al día puede aumentar la irrigación cerebral hasta un 30%. Sin movimiento, las neuronas se asfixian lentamente. He visto a personas mejorar su claridad mental simplemente incorporando actividad física moderada. Es gratis y salva memorias. Y luego está la soledad. Pocos saben que el aislamiento social es tan peligroso como fumar. Cuando dejas de conversar, de reír, de compartir, el cerebro entra en un estado de hibernación emocional. Se apagan las áreas que procesan empatía, lenguaje y conexión. Y el Alzheimer avanza más rápido. Tu cerebro necesita vínculos tanto como necesita oxígeno. He notado algo fascinante. Las personas que más estimulan su mente, aprendiendo idiomas, tocando instrumentos, leyendo, bailando, socializando, crean una especie de reserva cognitiva. Es como si construyeran un escudo invisible que retrasa el deterioro. Por eso siempre digo, no hay mejor medicina que la curiosidad. Recuerdo a una paciente, doña Emilia, de 72 años. Llegó con olvidos frecuentes y mucha tristeza. Le recomendé pequeños cambios: caminar, dormir bien, reducir azúcar y aprender algo nuevo. Eligió clases de pintura. 3 meses después, su rostro era otro. Me dijo, doctor, no sé si mi memoria volvió, pero mi alegría sí. Y eso es lo que hace el cerebro cuando se siente vivo. Se repara a sí mismo. Cada elección que haces, comer, dormir, moverte, hablar, es un mensaje que envías a tus neuronas. Quiero que sigas funcionando. O por el contrario, ya no me importa. La enfermedad puede ser impredecible, sí, pero el deterioro acelerado es casi siempre consecuencia de los hábitos. Por eso, cuando me preguntas qué puedes hacer para prevenir el Alzheimer, te contesto con la verdad más poderosa y sencilla. Cuida tus días y tus años se cuidarán solos. En el próximo capítulo te revelaré las 3 señales más graves, las que marcan el punto de no retorno si no se actúa a tiempo. Será el momento más delicado de esta serie, pero también el más esperanzador, porque incluso en ese límite aún hay algo que se puede hacer. Hay un momento en el que el cerebro deja de avisar suavemente y empieza a gritar. Cuando llegamos a este punto, ya no hablamos de simples olvidos o confusiones. Hablamos de un cambio profundo en la manera de ser, de sentir, de existir. Hoy quiero que me escuches con atención, porque las 3 señales que voy a contarte son las más peligrosas, pero también las más reveladoras. Si las reconoces a tiempo, todavía hay camino para luchar. Si las ignoras, el Alzheimer puede avanzar sin resistencia. La primera es la desorientación total en lugares familiares. Imagina volver a tu casa de siempre y no saber en qué habitación estás, salir a caminar por tu barrio y no recordar el camino de regreso. He visto ese miedo en los ojos de mis pacientes, una mezcla de pánico y vergüenza. Uno de ellos, don Rafael, se perdió en la misma calle donde jugaba de niño. Cuando lo encontramos lloraba, no porque no recordara el camino, sino porque sabía que algo dentro de él estaba desapareciendo. Cuando la desorientación llega a ese nivel, significa que el daño ya alcanzó el hipocampo y el lóbulo parietal, zonas que gestionan la orientación espacial y la memoria contextual. Pero incluso ahí, si se actúa con rapidez, con estimulación cognitiva, música,
movimiento y acompañamiento, el cerebro aún puede crear rutas alternas. La segunda señal grave es la alteración de la identidad. Este síntoma es devastador. La persona comienza a no reconocerse en el espejo. Mira su reflejo y pregunta, ¿quién es esa mujer que me observa? ¿O por qué ese hombre tiene mi ropa? También puede confundir a sus seres queridos. He visto madres llamar hermana a su hija, esposos preguntar por la esposa que está sentada frente a ellos. No es olvido, es un colapso en la red de asociaciones del cerebro. Las memorias aún están ahí, pero el acceso a ellas está bloqueado. Es como tener una biblioteca intacta, pero con las puertas selladas. Lo más doloroso de esta fase no es para quien la padece, sino para quien la presencia. Y sin embargo, hay algo profundamente humano que nunca desaparece: la emoción. Aunque el cerebro olvide los nombres, reconoce las voces, los abrazos, los gestos. Por eso siempre digo a las familias, no dejen de hablarles, no dejen de tocarlos. El alma sigue escuchando lo que la mente ya no puede entender. La tercera señal, y quizás la más alarmante, es la pérdida del juicio y la conducta irracional. Personas racionales comienzan a desconfiar de todos, a esconder objetos, a acusar sin motivo. Algunos creen que los roban, otros que los persiguen. Es una distorsión de la realidad provocada por el daño en los lóbulos frontales. Y lo peligroso es que, si no se comprende, puede generar conflictos familiares, internaciones innecesarias y un dolor inmenso para todos. Recuerdo a un hombre que me decía, doctor, mi esposa se volvió otra persona. No confía en mí, no se volvió otra. Su cerebro simplemente ya no filtra lo real de lo imaginario. Lo que te estoy contando no es para asustarte, es para darte poder, porque aunque estas señales sean graves, no significan el fin. Cada día que estimulas tu mente, que caminas, que duermes bien, que evitas el azúcar y el estrés, estás ganando tiempo, conexiones y lucidez. Y si tienes un familiar que atraviesa estas fases, quiero que recuerdes algo: no pierdas la paciencia. Lo que ves no es desinterés, ni maldad, ni terquedad. Es el eco de un cerebro enfermo intentando sobrevivir. He visto pacientes que, incluso en fases moderadas, logran estabilidad durante años gracias al amor y a los cuidados correctos. La clave es no rendirse. El Alzheimer puede borrar recuerdos, pero nunca puede borrar la dignidad ni el valor de una vida. En el próximo capítulo te contaré qué podemos hacer cuando las señales ya son evidentes, cómo cuidar a la persona sin perderte a ti mismo y cómo reconstruir esperanza incluso en medio del deterioro. Hay algo que siempre repito a mis pacientes y a sus familias: el Alzheimer no borra lo que somos, solo lo esconde detrás de la niebla. Y si hay algo que he aprendido en décadas de ver cerebros apagarse y corazones resistir, es que el amor, la atención y la prevención pueden hacer más por la mente que cualquier pastilla. Cuando pienso en todas las historias que he acompañado, me doy cuenta de que el Alzheimer no solo es una enfermedad neurológica, es una herida colectiva. Golpea al que la sufre, pero también a quien cuida, a quien observa impotente cómo el ser amado empieza a confundirse, a perderse, a desaparecer lentamente entre los días. Y sin embargo, hay esperanza, porque cada día la ciencia confirma lo que la compasión ya sabía: el cerebro puede regenerarse, adaptarse, reconectarse. He visto a pacientes recuperar claridad mental con cambios simples: caminar bajo el sol, dormir bien, reducir el azúcar, reír más, aprender algo nuevo, escuchar música que despierte recuerdos. He visto familias renacer cuando, en lugar de esconder la enfermedad, deciden hablar de ella, aprender, compartir, acompañar. He visto lágrimas transformarse en fuerza cuando una hija descubre que su madre, aunque no la reconozca, aún sonríe al oír su voz. No se trata solo de prolongar la memoria, se trata de mantener viva la esencia de quienes somos. El Alzheimer nos recuerda que no somos solo materia, somos historias, risas, canciones, abrazos, momentos. Cada cuidado, cada conversación, cada pequeño gesto de amor es una forma de escribirle al cerebro: todavía estás aquí y sigo contigo. Por eso quiero hablarte directamente, a ti que estás viendo o escuchando este mensaje. Cuida tu mente como cuidas tu corazón. Muévete, aprende, ama, duerme, respira, y si sientes que algo no va bien, no lo ignores. Pide ayuda, busca información, acércate a un especialista. Cuanto antes se actúe, más recuerdos podrás conservar. Y si eres cuidador, hijo o esposa de alguien que enfrenta esta enfermedad, quiero que sepas que no estás solo. Cuidar a alguien con Alzheimer es una de las tareas más duras y más nobles que existen. Requiere paciencia, ternura y sobre todo comprensión. Habrá días de confusión y de dolor, pero también habrá momentos de belleza: un gesto, una mirada, una sonrisa fugaz que lo dirá todo. Aférrate a esos momentos. Son ellos los que mantienen viva la conexión humana que la enfermedad nunca podrá destruir. La mente puede fallar, pero el alma no olvida. Y mientras exista amor, existe memoria. Cuidar el cerebro es cuidar tu historia, tus raíces y tu futuro. Hazlo por ti y por quienes amas. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo muy simple. Si este video te fue útil, escribe la palabra gracias en los comentarios. Así sabré que hay más personas allá afuera que aún creen como yo que la memoria vale la pena ser defendida.
vida. Nos vemos pronto. Y recuerda, proteger tu cerebro es proteger tu vida.